Haití, una tierra marcada por la fuerza, la fe y el misterio. Un lugar donde la historia sangra entre las piedras y el viento susurra los nombres de los que ya no están. Desde el instante en que pisas su suelo, comprendes que algo antiguo, invisible y poderoso te observa. Cuna del vudú, de los rituales ancestrales y de una historia que desafía toda explicación. Aquí los siglos no borran nada. Los tambores siguen latiendo y los antepasados siguen observando desde la penumbra. Cada generación recibe la herencia de lo oculto y la transmite en voz baja, como quien guarda un fuego que no debe apagarse jamás. Entre montañas imposibles, templos olvidados y mares profundos, Haití guarda secretos que parecen venir de otro mundo. Cada aldea, cada camino, cada ruina esconde una verdad que la ciencia aún no se atreve a nombrar. Historias que se repiten de pueblo en pueblo, siempre con los mismos detalles, como si todos hubieran visto la misma verdad. Hoy te llevaré a través de 40 misterios reales, míticos y documentados, que revelan el lado oculto de esta nación espiritual y poderosa. Historias recogidas en archivos, en testimonios y en los labios temblorosos de quienes lo han visto. No son leyendas inventadas para asustar a los niños. Son relatos que han sobrevivido al tiempo, a las guerras y al olvido, donde los muertos hablan, los dioses caminan entre los vivos y la frontera entre lo humano y lo divino se disuelve como la niebla al amanecer. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación jamás podrás olvidarlo. Apaga las luces, cierra las puertas, porque en Haití la noche no es ausencia de luz, es la presencia de algo más. Misterio número 1. El enigma de los Loa. Espíritus ancestrales que, según la tradición vudú, gobiernan la vida y la muerte, el amor y la guerra, el agua y el fuego. Se dice que habitan entre los árboles, los ríos y los sueños de los fieles. Los Loa no son dioses lejanos, son fuerzas vivas que exigen ofrendas, respeto y obediencia absoluta. Dicen los sacerdotes que algunos aún se manifiestan en los rituales, poseyendo cuerpos humanos, hablando con voces que no son de este mundo. Y cuando el tambor calla, su presencia permanece. Los testigos aseguran que tras una posesión, el aire se vuelve frío, y los perros aúllan durante horas sin razón alguna. Misterio número 2. El inquietante caso del zombi de Clairvius Narcís. Un hombre declarado muerto por 2 médicos, enterrado ante su familia, y que años después regresó caminando a su aldea, recordando su propio funeral. Un caso documentado que estremeció al mundo entero. Los investigadores que estudiaron su caso hallaron rastros de una poderosa neurotoxina capaz de simular la muerte, pero jamás pudieron explicar cómo recuperó la voluntad después de años perdido entre los vivos. Misterio número 3. La sombra del lago Azuay. Un espejo de agua salada rodeado de montañas silenciosas, donde cada noche, sin causa aparente, luces azules flotan lentamente sobre la superficie, reflejándose en un cielo sin estrellas. Quienes se atreven a acercarse al alba encuentran la arena cubierta de extraños símbolos que desaparecen antes del mediodía. Nadie sabe de dónde vienen. Los pescadores se persignan y bajan la mirada. Algunos aseguran que son las almas de quienes se ahogaron, buscando aún el camino de regreso. Las autoridades lo niegan, la ciencia calla, pero los pueblos cercanos ya no salen a pescar después del atardecer. Misterio número 4. El enigma del Citadel La Ferrière. Una fortaleza colosal, levantada en lo alto de una montaña imposible, con piedras tan pesadas que los ingenieros modernos aún no comprenden cómo fueron alzadas. Dicen que fue construida con la fuerza de los espíritus. Más de 20.000 obreros murieron para levantarla, y los guardianes aseguran que sus voces aún resuenan entre las murallas, sobre todo cuando sopla el viento del norte. Misterio número 5. Los varones del cementerio. Guardianes espirituales de sombrero negro y rostro pálido, que según la creencia protegen las tumbas y deciden quién puede cruzar al otro lado. Su risa, dicen,
Se escucha entre las lápidas a medianoche. Se dice que visten siempre de negro, fuman un cigarro eterno, y cuando te miran directamente, el tiempo a tu alrededor se detiene. Cuentan los lugareños que las estatuas se mueven cuando alguien entra sin permiso, y que quien los ofende jamás vuelve a dormir tranquilo. Más de un intruso fue hallado a la mañana siguiente sin poder hablar, con los ojos abiertos, murmurando nombres que nadie reconoció. Misterio número 6. La mujer del mercado de Croix des Bouquets. Una figura vestida de blanco, de rostro sereno, que aparece entre los puestos vacíos cuando cae el sol. Los comerciantes aseguran haberla visto durante generaciones. Lleva en la mano una cesta vacía y tararea una canción antigua que los ancianos recuerdan de sus abuelas. Desaparece cuando alguien la mira directamente, dejando tras de sí un aroma a flores marchitas y un silencio que ningún viento logra romper. Quien la sigue, aseguran, nunca encuentra la salida del mercado, aunque lo haya recorrido toda su vida. Misterio número 7. El vudú de Sot-Do. Una cascada sagrada escondida entre la selva, donde cada julio miles de peregrinos se bañan buscando curación, y donde los fieles aseguran ver apariciones de vírgenes y espíritus flotando entre la bruma del agua. Algunos regresan curados de enfermedades incurables, otros regresan candeados para siempre, con una mirada que ya no pertenece del todo a este mundo. Misterio número 8. El mar de Jacmel. Un litoral de arena oscura donde los pescadores del alba juran haber visto figuras humanas caminando lentamente sobre las olas, sin hundirse, sin hablar, desapareciendo con la primera luz del día. Los más viejos dicen que son los espíritus de los esclavos arrojados al mar durante la travesía, aún buscando el camino de regreso a África. Misterio número 9. La sombra del Palacio Nacional. Desde los tiempos de los dictadores, los guardias nocturnos aseguran escuchar pasos firmes en los pasillos vacíos, puertas que se abren solas y susurros que pronuncian nombres de hombres muertos hace décadas. Tras el terremoto, las apariciones se multiplicaron. Hoy pocos guardias aceptan el turno de la madrugada, y los que lo hacen nunca hablan de lo que vieron. Misterio número 10. Los tambores de la noche. En lo alto de las montañas haitianas, cuando no hay festividad ni ceremonia, resuenan ritmos profundos, como si alguien invisible golpeara la piel de un tambor. Nadie los toca, nadie los ve, pero todos los escuchan. Los antropólogos que han intentado grabarlos aseguran que los tambores no aparecen en las grabaciones, por más clara que sea la noche. Misterio número 11. La cueva de Maguillán. Una red subterránea de túneles infinitos, con cámaras talladas por manos desconocidas. Los exploradores que se adentran demasiado aseguran escuchar cantos lejanos, y algunos jamás regresan. Dentro de sus cámaras se han encontrado símbolos tallados en la roca, idénticos a los usados en los rituales taínos, 1000 años antes del vudú. Misterio número 12. El bosque de Kenskov. Entre los pinos altos y la niebla espesa, luces verdes flotan silenciosas siguiendo a los caminantes. Los campesinos dicen que son los ojos de los antepasados, vigilando sus tierras. Los cazadores juran que las luces se apagan si alguien reza y se encienden con más fuerza si se pronuncia un nombre prohibido. Misterio número 13. El cementerio de Port-au-Prince. Un lugar vasto y silencioso, donde las cruces, según los cuidadores, cambian de posición cada amanecer, como si durante la noche alguien o algo las moviera sin dejar huellas. Los guardianes, cansados de reacomodarlas, han dejado de intentarlo. Ahora simplemente saludan cada mañana las sombras que creen verlos trabajar. Misterio número 14. El mar de Cap Haitian. Sombras colosales se deslizan bajo las aguas turquesas, demasiado grandes para cualquier criatura conocida. Los marineros antiguos las llamaban los guardianes del abismo. Los sonares marinos registran siluetas que se mueven en contra de las corrientes, a profundidades donde no debería existir vida alguna. Misterio número 15. La mujer del puente de Gonaibes. Una figura deigada que aparece al filo de la medianoche.
llorando con el rostro cubierto, mientras el río corre negro bajo sus pies. Quienes la han escuchado cantar aseguran que su voz se parece a la de un familiar muerto, llamándolos a cruzar el puente. Y desaparece cuando alguien intenta ayudarla, dejando únicamente el eco de un sollozo que parece no tener fin. Al amanecer, solo queda un pañuelo blanco sobre la baranda, empapado de un agua que no huele al río. Misterio número 16. El ritual de Baron Samedi. El espíritu de la muerte, vestido de frac y sombrero, que según la tradición ríe en las ceremonias y decide, con una copa de ron en la mano, quién vive y quién cruza el umbral. Sus fieles aseguran que cuando Baron Samedi aparece, las velas arden con llama azul y el aire se llena del aroma dulce y amargo del tabaco negro. Misterio número 17. El monte La Selle. La cima más alta del país, cubierta por una niebla densa que nunca se disipa del todo. Los exploradores aseguran escuchar voces humanas entre las rocas llamándolos por su nombre. Algunos regresan convencidos de haber hablado con familiares fallecidos. Otros descienden en silencio y jamás vuelven a mencionar la montaña. Misterio número 18. La sombra del Hospital General. Médicos, enfermeras y pacientes aseguran ver figuras oscuras deslizándose por los pasillos a altas horas de la noche, deteniéndose junto a las camas de los moribundos. Las sombras, dicen, eligen siempre a los más graves, y quienes las ven acercarse rara vez sobreviven a la noche. Misterio número 19. El mar del Skies. Luces azules emergen desde el fondo oceánico, elevándose lentamente hasta romper la superficie y desvaneciéndose en el cielo. Los pescadores dicen que son señales del mundo de los espíritus. Un equipo científico intentó investigarlas en los años 70. Sus equipos se apagaron todos al mismo tiempo y el informe final jamás fue publicado. Misterio número 20. Los espíritus del carnaval. Entre el color y el estruendo hay máscaras que, según los testigos, se mueven solas cuando cae la noche, bailando en callejones vacíos mucho después de que la música ha terminado. Los niños que las han seguido aseguran haber visto rostros dentro de las máscaras, rostros de personas que murieron hace mucho tiempo. Misterio número 21. El bosque de Tomaso. Bajo sus raíces resuenan ruidos metálicos profundos, como cadenas arrastradas en cavernas invisibles. Nadie ha encontrado su origen, pero todos los han escuchado al anochecer. Los geólogos insisten en que no hay cuevas bajo el bosque, pero las aldeas vecinas llevan generaciones escuchando el mismo golpe rítmico, siempre a la misma hora. Misterio número 22. El cementerio de Saint-Louis. Sombras altas y delgadas caminan entre las tumbas sin proyectar reflejo en la luna, deteniéndose ante lápidas específicas, como si recordaran a quienes yacen bajo la tierra. Los cuidadores aseguran que cuando una de esas sombras se detiene junto a una tumba, al día siguiente aparece una vela encendida, sin restos de cera, sin fuego visible. Misterio número 23. El río Artibonite, la arteria más larga del país. Dicen los ancianos que el agua se tiñe de rojo cuando alguien muere cerca, advirtiendo a los vivos antes de que llegue la noticia. Se cuenta que durante la Revolución, el río se tiñó durante 3 días seguidos, anunciando cara muerte antes de que los mensajeros llegaran al pueblo. Misterio número 24. La mujer del faro de Petit Goave. Una silueta vestida de luto aparece en las noches de tormenta, mirando fijamente al mar, esperando un barco que nunca volvió a puerto. Dicen que fue esposa de un capitán desaparecido en la gran tormenta de 1898 y que aún espera, generación tras generación. Nunca habla, solo observa. Y cuando el faro parpadea, ella ya no está. Nunca habla, solo observa. Y quien se atreve a saludarla, al regresar a casa descubre que han pasado días, no horas. Misterio número 25. El Valle de Grand Anse. Una región fértil rodeada de cerros, donde luces flotantes sobrevuelan los cultivos en silencio total, sin viento que las mueva, sin fuente que las alimente. Los campesinos han aprendido a no acercarse a ellas. Cuentan que quien las toca amanece lejos de su cama
con los pies llenos de barro y sin recordar nada. Misterio número 26. El bosque de Belans. Exploradores y cazadores aseguran ver figuras humanas entre la niebla, que los siguen a distancia durante horas, desapareciendo al llegar a los caminos habitados. Las figuras jamás atacan, solo observan, pero quien las mira demasiado tiempo comienza a oír su propio nombre repetido en un susurro, incluso días después, en su propia casa. Misterio número 27. Las ruinas del castillo Sanssouci, antigua residencia del rey Henri Christophe, hoy cubiertas de musgo y silencio. Los visitantes aseguran que las paredes parecen respirar, inhalando y exhalando bajo la luz de la luna. Los turistas aseguran haber fotografiado sombras humanas en las ventanas vacías, siluetas que no estaban allí al momento de disparar la cámara. Misterio número 28. El mar de Miraguán. Una bahía tranquila donde, sin razón aparente, los barcos desaparecen del radar durante varios minutos, para reaparecer luego como si nada hubiera ocurrido. Los pilotos de cabotaje aprendieron a esperar en silencio durante esos minutos, sin radio, sin señales, atentos a un canto grave que a veces sube desde el fondo del mar. Misterio número 29. El cementerio de Jérémie. Cruces de madera y piedra que se mueven solas, inclinándose en direcciones distintas cada mañana. Los sepultureros hace tiempo dejaron de intentar enderezarlas. Los familiares de los difuntos aseguran que las cruces siempre terminan inclinadas hacia el norte, hacia la costa, como si buscaran el mar. Misterio número 30. La mujer del tren fantasma. En las vías abandonadas del antiguo ferrocarril, los viajeros nocturnos aseguran verla sentada en vagones oxidados, mirando por la ventana hacia un paisaje que ya no existe. Quienes se han atrevido a sentarse frente a ella aseguran que al volver la cabeza desaparece, dejando un asiento frío y una moneda antigua sobre el cuero agrietado. Misterio número 31. El bosque de Plaisance. Luces rojas aparecen entre los árboles, formando líneas rectas imposibles, como si marcaran un sendero invisible que nadie se atreve a seguir hasta el final. Algunos exploradores afirman que las luces forman el contorno de una aldea desaparecida, arrasada durante una epidemia olvidada por la historia oficial. Misterio número 32. El mar Caribe frente a Haití. Sombras gigantes se deslizan bajo las aguas, tan enormes que los radares las confunden con islas sumergidas que aparecen y desaparecen a voluntad. Los pescadores de más edad recuerdan noches en que el agua hervía sin razón, y al amanecer, sus redes aparecían llenas de peces ciegos, blancos, sin ojos. Misterio número 33. La sombra del volcán dormido. Aunque dormido desde hace siglos, los habitantes cercanos aseguran escuchar voces bajo tierra, conversaciones en idiomas olvidados que emergen desde las grietas. Los sismógrafos han registrado vibraciones rítmicas que coinciden exactamente con las horas en que, según la tradición, comienzan las ceremonias del mundo de los muertos. Misterio número 34. El ritual de los muertos. Ceremonias secretas en las que, según la tradición vudú, los difuntos responden a los vivos a través del sacerdote, revelando secretos que solo ellos conocían en vida. En esas ceremonias, los asistentes aseguran reconocer la voz exacta de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, pronunciando palabras que nunca compartieron en vida. Misterio número 35. El bosque de Beynet. Luces suaves, del tamaño de un puño, siguen a los viajeros solitarios, manteniendo siempre la misma distancia, como si los estudiaran sin intención de hacerles daño. Quienes intentan hablar con ellas reciben como respuesta un susurro en una lengua antigua que ningún lingüista ha logrado identificar. Misterio número 36. La mujer del cementerio de Inche. Cada noche de luna llena aparece llorando sobre una tumba sin nombre, y al amanecer flores frescas que nadie trajo adornan la piedra. Nadie sabe quién yace allí. La lápida fue hallada un día ya erosionada, como si hubiera estado siempre en ese lugar, esperando ser llorada. Misterio número 37. El mar de Nipes. Luces submarinas que emergen y desaparecen siguiendo patrones geométricos imposibles,
como si alguien, desde lo profundo, intentara comunicarse con el mundo de la superficie. Los pescadores dibujan en la arena los patrones que han visto, y al comparar sus dibujos, descubren que todos, sin conocerse, han visto la misma figura. Misterio número 38. El bosque de Font des Negres. Bajo su suelo resuenan ruidos metálicos, rítmicos, como si en cavernas olvidadas alguien siguiera forjando armas que ya nadie empuñará. Los antropólogos creen que podrían ser ecos de una fragua colonial sepultada por la tierra. Los habitantes creen otra cosa y prefieren no decirla en voz alta. Misterio número 39. La sombra del cementerio de Leogán. Sombras altas caminan entre las tumbas devastadas por el tiempo, deteniéndose junto a las cruces más antiguas, como si buscaran a alguien perdido hace siglos. Los vigilantes del cementerio aseguran que si uno permanece inmóvil, las sombras pasan a su lado sin verlo. Pero si respira demasiado fuerte, se detienen y giran lentamente la cabeza. Misterio número 40. El espíritu del tambor, el más temido de todos. Dicen los ancianos que cuando un tambor suena solo, sin mano que lo toque, en alguna parte de Haití alguien acaba de morir, y el espíritu viene a buscarlo. Por eso, cuando en una aldea haitiana se escucha un tambor sin dueño, las madres encierran a sus hijos y los ancianos encienden una vela blanca hasta el amanecer. Haití no es solo historia, es un eco antiguo, una herida abierta, una memoria que se niega a morir, grabada en cada piedra y en cada ola. Es una fuerza que no se enseña en las escuelas, pero que cualquiera que la ha sentido reconoce al instante. Es energía, fe, misterio y poder. Es la prueba viva de que hay cosas que la razón no alcanza a explicar y que quizá nunca debieron ser explicadas. Sus misterios no son errores del pasado ni supersticiones de los ignorantes. Son verdades que eligieron otra forma de existir. Una tierra donde lo invisible se vuelve tangible, donde los sueños y las pesadillas caminan juntos, y donde cada sonido, cada sombra, cada ritual es un mensaje, una advertencia, una mano extendida desde el otro lado del velo. Es una puerta abierta hacia el más allá, una puerta que una vez cruzada jamás se cierra por completo. Bienvenido a Haití, bienvenido al misterio. Si alguna vez visitas esta tierra, escucha con atención. El tambor que suena a lo lejos quizá no esté sonando para nadie más, sino para ti.